En esta ocasión quiero hablar del síndrome Hermione. Para dar contexto, quiero comenzar diciendo que cuando estoy hablando de un síndrome no me refiero a que esto haya nacido con ese personaje, sino que estoy utilizando un ejemplo que es muy fácil de comprender. Hermione en el universo de Harry Potter es uno de los tres personajes principales, o se podría denominar coprotagonista junto a Ron, ya que la mayoría del protagonismo recae en Harry. Tengo que decir que Hermione es un personaje que me gusta muchísimo, pero al mismo tiempo veo una falla en su construcción que a la larga se la ha seguido viendo en otro tipo de historias. Con esto me refiero a que es un personaje demasiado perfecto. Hermione es básicamente la que carga al equipo a lo largo de los 7 libros. Es la que siempre está más preparada, la que tiene planeada la huida antes de que lleguen a un lugar, la que se sabe los hechizos, la que estudia mucho más que el resto, la más inteligente y la que siempre termina saliendo adelante de una manera o de otra. Esto no es malo por sí mismo, las características que tiene como personaje son interesantes, pero cuando es demasiado, uno se empieza a preguntar por qué el personaje es tan perfecto. Y tengo la sensación de que se trata de una cierta forma de tratar de validar a un personaje femenino dentro de una sociedad machista. Me explico. Generalmente, y por motivos que aún no termino de comprender, en esta sociedad se considera de forma distinta a los hombres y a las mujeres. Por lo tanto, hay una suerte de actitud reactiva a ese comportamiento en donde las mujeres demuestran de una forma excesiva que son tan o más capaces que los hombres. Y esto, si bien puede notarse como una característica positiva, al mismo tiempo puede generar un aspecto negativo, y es que la mujer se esté esforzando demasiado o esté haciendo más de lo que le corresponde para que nadie diga que no es lo suficientemente capaz. No es extraño ver en el mundo real a mujeres que hacen alarde, merecido o no, de ser capaces de llevar adelante su vida, ser madres, profesionales, amas de casa, amigas, colaboradoras, participar en algún sitio o blog, subir videos y al mismo tiempo verse estupendas, saludables y estar en forma. Los elementos que he mencionado no son negativos por sí mismos. Sin embargo, uno en cierto momento se pregunta, ¿por qué es necesario demostrar que eres capaz de tantas cosas? Y en eso es innegable que hay una suerte de revancha o una forma de evitar que alguien ponga una crítica en su contra. Siento que de cierta manera esto está reflejado en muchos personajes femeninos en la literatura. Son personajes demasiado perfectos que pueden conseguir todo y hacer todo. Y eso hace que a la larga se terminen volviendo personajes inverosímiles. Es cierto que pueden ser inspiradores y que uno admira sus cualidades, pero al mismo tiempo hay que darse un espacio para alejarse de la obra y analizar qué es lo que está pasando. A veces me pregunto cuál es el nivel de estrés que lleva una persona que está las 24 horas del día esforzándose por demostrarle a todo el mundo que es capaz, que puede lograrlo y que puede llegar más allá. Me imagino que debe ser agotador y al mismo tiempo un poco frustrante cuando después de todo ese esfuerzo todavía hay alguien que te critica. Más allá de mis consideraciones personales con respecto a este tipo de personajes, también quiero agregar que hay algo que es evidente, y es que cuando en una obra pones a un personaje que es demasiado perfecto, ocurre que se vuelve irreal. Generalmente cuando ponen a estos personajes con muchas características positivas, lo que hacen para tratar de compensar es poner que tiene, por ejemplo, dudas o que está insegura de sí misma, pero eso no es suficiente porque si miras el personaje a la distancia te preguntas, ¿realmente de qué estás dudando? ¿Tienes todos los poderes o las aptitudes o las capacidades dependiendo de cuál es el género? Entonces, ¿a qué se debe esa inseguridad? Entiendo que una persona muy capaz puede ser insegura de todas maneras. El punto es que esa inseguridad a veces suena un poco inverosímil. Si tienes un personaje, por ejemplo, en una novela de fantasía que ha conseguido enfrentar a todo tipo de rivales y salir indemne, en determinado momento te preguntas cuál es la inseguridad si ha conseguido sobrevivir a todas esas batallas.
Me encanta que hayan personajes femeninos o masculinos que sean fuertes y determinados. Sin embargo, me parece importante que las características estén más variadas y que haya una cierta posibilidad de ver diferentes cualidades y también defectos. Un personaje femenino puede ser fuerte y determinado, pero al mismo tiempo tener defectos que la hacen fallar, y esto no solamente se remite a que no esté suficientemente segura de sí misma. Por otra parte, la fortaleza de un personaje también puede venir de su propia fragilidad. Puede ser un personaje que sienta miedo, que enfrente dudas y que no sepa cómo resolver determinados sucesos, pero la capacidad que tiene para reinventarse y enfrentar estas dificultades es lo que a la larga la hace convertirse en un personaje fuerte. Su centro sigue siendo frágil, sigue teniendo la incapacidad de realizar algunos elementos en su vida, pero su capacidad de ser fuerte no está determinada por ser perfecta, sino por ser imperfecta y más real. Y a la larga eso hace que uno como lector pueda sentirse mejor identificado y conectado con este tipo de personajes. No quiero ver un montón de clones de un personaje en donde todas son todopoderosas, pueden conseguir cualquier cosa y solo tienen una ligera duda de si serán capaces o no. Quiero ver personajes distintos, con diferentes características, llenas de errores y que permitan identificarse, independiente de si es el género que te corresponde o no.